tratar un tema concerniente al territorio peruano, a la administración política del territorio peruano. Bien. Sabemos que el Estado peruano contiene los siguientes elementos. Nación, perdón, empezamos con territorio, población, nación, se tipifica como nación, y orden jurídico, ¿no? Bien. Cuando hablamos de territorio, es el espacio que ocupa el Estado, donde el Estado se sostiene. El Estado se sostiene porque tiene un territorio sobre el que va a ejercer control, dominio, va a administrar ese territorio. El ejercicio del Estado se manifiesta en el territorio. Bien, pero el Estado tampoco puede existir sin población, porque el Estado está compuesto justamente por la población que conforma o está integrada en un determinado estado. Entonces, hay población. La población está sujeta a este estado. Nación. Nación es justamente el ideario que tiene la población en relación con el Estado y con el Estado al que pertenece y con el que interactúa, y también en su relación con el territorio. Le llaman identidad, ¿no? Bien. Y luego el orden jurídico, son las leyes. El Estado se articula a partir de las leyes que genera en torno a la administración territorial, en torno a el logro del bienestar general de los pobladores y generando leyes para que este bienestar se pueda concretar a través, como dije, ¿no? de leyes de distinta jerarquía en aras de hacer funcionar de la manera más eficaz posible este Estado. Bien. El Estado peruano, en el aspecto territorial y poblacional, tiene determinadas características. Hemos visto que el territorio peruano es un territorio con características bastante peculiares que lo hacen un territorio diverso porque por sus mismas características geográficas. Se dice que el Perú tiene casi todos los climas del mundo y tiene buena o gran parte de los paisajes existentes en el mundo. Es geográficamente diverso. Su espacio es un espacio de diversidad. La población también es diversa por varias razones. Primero, bueno, una población que se tiene que adaptar a esta diversidad de espacios. Pero hasta la llegada de los españoles prevalecía lo que se conoce como raza indígena. Bien. Llegan los españoles con su proyecto de conquistar y colonizar el Perú. Para eso, bueno, se propicia una invasión a América, una invasión al Perú, una guerra. Conquista es porque es un dominio que se ejerce sobre la población de este lugar, y colonización porque en torno a este territorio llega una serie de leyes que buscan administrarlo, pero para los intereses o a la medida de los intereses de la corona española. Entonces se produce una colonización que implica que buena parte de la población o gran parte de la población española llega a América, incluido el Perú, y a la vez también llegue el Estado español personificado en la corona española para aquí también extender su marco legal,
generar un marco legal para las Indias. ¿Por qué? Porque este territorio y esta población en el Perú estaba bajo el control de la corona española. Llega la independencia y en ese transcurso entre la colonia y la independencia llega no solamente gente de España, sino que los españoles traen población africana para los trabajos forzados más duros en condición de esclavos. Trabajaron los africanos, los negros africanos en el Perú y en otros lugares de América. Bien. Y trajeron negros en una gran proporción, en una proporción importante. Entonces ya tenemos tres elementos: el elemento indígena, el elemento europeo, caucásico, y el elemento africano, la raza negra. Entonces confluyen y se genera un proceso de mestizaje. Además, también en tiempos de la República, grandes consignatarios, sobre todo estamos hablando de los consignatarios del guano, trajeron chinos, ¿no? Bien, bueno, se trajo chinos para trabajar en la extracción del guano, como también se trajo chinos para las haciendas de productoras de caña de azúcar y también para los ingenios que producían este producto de alta demanda en otros mercados. Y así el Perú se hizo un país diverso. Bien, esa es la característica de la población. No solamente tenemos una diversidad territorial, sino también una diversidad étnica. Son características del Perú. Pero el Perú también se tornó una nación dependiente. En el concierto internacional de naciones, el Perú se convirtió en una nación económicamente dependiente, dependiente de grandes potencias, sea Francia, sea solo en el aspecto económico, digo primordialmente en el aspecto económico, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y así por el estilo. Bueno, el primer gran empréstito que suscribe el Perú republicano es con los hermanos Dreyfus, una casa inversora cuya familia era de origen judío francés. Bien, y luego viene el contrato Grace que bueno, propicia un mayor acercamiento y también tender puentes con el imperialismo económico británico o el imperialismo inglés. También presente en la economía peruana, sobre todo desde la etapa de la reconstrucción nacional hasta el fin de la República Aristocrática. Y con Leguía viene ya el predominio del imperialismo norteamericano, por la presencia de capital estadounidense en ese tiempo. Bien, son temas que podríamos hablar y podríamos extendernos, pero ese no es el meollo del asunto. Es simplemente una referencia que establecemos. ¿Por qué? Porque desde 1532 el Perú vive una etapa de dependencia y desde 1824 con la capitulación de Ayacucho vive una etapa de independencia parcial. ¿Por qué? Porque la dependencia con España fue total en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo cultural, y bueno, podemos hablar de dos factores, el político y el económico. Y luego la dependencia con potencias como Inglaterra o Estados Unidos o Francia será una dependencia económica. Pero con estos últimos países se producirá una dependencia económica en tiempos de la República, de la joven República Peruana, que surge con serios problemas de inestabilidad política. Eso es aprovechado justamente por grandes potencias. Bien, abre bien. Los españoles fundan Lima. Y Lima se encuentra en un lugar poco conveniente para el desarrollo del Perú como nación, pero era muy conveniente para la corona española. Tener el centro del poder
justamente cerca al Océano Pacífico, era muy favorable para ellos. Pero ellos no pensaban en función de los intereses del Perú, sino pensaban en función de los intereses de la corona española. Este mismo modelo donde Lima absorbía todas las decisiones será o se mantendrá en la República, favorable para las élites criollas, favorable para una oligarquía comercial que se estaba consolidando en el Perú y también muy conveniente para las potencias. ¿Por qué? Porque estaba cerca al mar y era un punto de exportación de cara a otros intereses, no a los intereses propios. Bien, para abreviar, desde Leguía, donde ya hay una modernización del Perú y hay una incursión paulatina del capitalismo y apurada, apresurada, más fuerte en estos últimos años, donde Lima se ve totalmente privilegiada por el mismo Estado peruano en función de intereses de intereses externos y no en función de un ideal verdadero de nación, que no en función de los intereses propios del Perú. Lima fue creciendo. Y vean nada más, Lima tiene casi 8 millones de habitantes, 7 millones de habitantes, vamos a decirlo, algo así, más de 7 millones de habitantes, mientras que la segunda ciudad, Arequipa, aún no llega al 1.000.000 de habitantes. Imagínense la dimensión de Lima. Chiclayo, que es la cuarta ciudad en importancia, bueno, tendrá, apenas llega al 500.000. Y esto es, compárenlo con Lima, que tiene más de 7 millones. ¿Cuántas veces Lima es más grande que Chiclayo? Mientras que en otros espacios, bueno, hablamos de espacios, ¿cierto? Pero voy a precisar, mientras que otros países no presentan las mismas características. Solo por citar un ejemplo, el caso de Brasil tiene varias ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes. Sus ciudades más pobladas son Río de Janeiro, Sao Paulo y Río de Janeiro. Sao Paulo más que Río de Janeiro. Bien. Sao Paulo tiene más habitantes que Lima. Y Río de Janeiro está por ahí. Por ahí me refiero casi una población similar a la que hay en Lima. Sao Paulo es más grande aún. Sin embargo, hay otras ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes. Son ciudades con un desarrollo económico bastante importante. Diríamos que Ecuador, que está más cerca, tiene dos polos de desarrollo importantes. Quito, la capital, que se encuentra en la sierra, y la ciudad ribereña de Guayaquil, la primera ciudad en importancia económica de Ecuador, una en la costa y una en la sierra. Mientras que en el Perú todo se acumula. Colombia tiene 5 ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes. Y Bogotá tiene menos población que Lima. Entonces hay más equilibrio. A este factor se le llama centralismo y es con lo que el Perú ha tenido que luchar durante su etapa republicana. Y este centralismo lo que ha logrado justamente es un desequilibrio en nuestro desarrollo. Mientras que en Lima se puede gozar de buena parte de los adelantos que hay en el mundo, hay lugares del Perú donde esto no sucede. Donde no se toman decisiones importantes, ni siquiera para ese lugar, porque tiene que esperar que provengan de Lima. Y ni se diga en el plano del desarrollo económico, totalmente asimétrico. Hay mucha diferencia en lo que se puede observar en materia de desarrollo en Lima con, por ejemplo, localidades como Datén del Marañón, entre Loreto y Amazonas, o localidades como Iñapari, en Madre de Dios, donde uno evidencia esa asimetría, ese abismo
ese desequilibrio que tiene el Perú, esas asimetrías que experimenta el desarrollo político-territorial del Perú. Bien, para ello vamos a hablar de un fenómeno que conocemos como centralismo. Bien, entonces pasamos a compartir imagen. Pasamos a compartir imagen y vamos a ver. A este fenómeno en el cual Lima ha concentrado casi todo el desarrollo del Perú, solo para decirles que Lima concentra casi el 60% de las decisiones que se toman, las decisiones políticas que toma el Estado peruano sobre su territorio. Imagínense, acumular el 60% de facultades que tiene el Estado para administrar el territorio peruano. Concentra más del 80% de la industria nacional. Concentra poco más del 70% de los servicios, del sector servicios, es decir, de los servicios que son indispensables para el desarrollo económico. A esto se le conoce como centralismo. Centralismo. Centralismo es reunión en un punto geográfico de los agentes políticos y económicos encargados de la toma de decisiones. ¿Ya? Reunión en un punto geográfico, solo en un punto geográfico, de los agentes políticos y económicos encargados de la toma de decisiones. Ha caracterizado al Perú desde sus inicios, es decir, desde los inicios del nacimiento de la República Peruana, y se asentó de manera abrumadora durante el decenio de los 90. ¿Ya? Centralización política, toma de decisiones a través del gobierno central. La mayor parte, la mayor cantidad de decisiones las concentra el gobierno central. Eso hace de que muchas veces los gobiernos regionales y los gobiernos locales se vean limitados, y estamos hablando de su propia administración jurisdiccional, territorial. En su propia jurisdicción territorial muchas veces se ven limitados, porque las decisiones se toman en Lima. Por eso es que se le conoce como centralismo. Toma decisiones a través del gobierno central, la mayoría de decisiones. Así sea en el lugar más alejado del Perú, las decisiones se tienen que tomar en Lima. Centralización económica, ubicación de la sede principal de la mayoría de agentes económicos en un punto geográfico. La mayor parte de las empresas existentes en el Perú radican y operan en Lima. Ya les hablé que más del 80% de la industria nacional se concentra en Lima. Y el otro monto, la otra cifra inferior al 20%, se dispersa entre el resto del territorio, es decir, entre las otras 25 regiones políticas. ¿Mm? Es decir, si hablamos de capitales de región, entre las otras 23 ciudades, ¿no?, se reparten, y alguna otra más con cierta importancia económica, vamos a decir, que en las otras 30 ciudades importantes del Perú se reparte menos del 20%, mientras que Lima tiene más del 80%. Imagínense esa centralización económica. A sabiendas que los sectores, el sector servicios, es decir, el sector salud, el sector educación, el sector hotelería, el sector transporte, etcétera, etcétera,
se concentra mayormente en Lima, con una mayor calidad de servicios, mientras que en el resto del territorio la situación es muy distinta. Estos servicios son de muy baja calidad en comparación a los que se ofrecen en Lima. Y eso es a causa justamente del centralismo. Que es el centralismo, reunión en un punto geográfico de los agentes políticos, económicos encargados de la toma de decisiones. Es decir, la mayor parte de decisiones políticas que toma el Estado las toma preferentemente en Lima y desde Lima. Y cuando hablamos de agentes económicos es porque las empresas más importantes, en su gran mayoría, tienen sede en Lima. Y ha caracterizado esto al Perú desde inicios de la República y se acentúa más en las últimas décadas. Bien, y ahí vemos también que es centralización política y que es centralización económica. Y aquí sí tienen una idea de qué es el centralismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? Frente a la centralización hay que hacer algo. ¿Qué hacer? Tener una propuesta que vaya en contra de este centralismo. ¿Cuál es el propósito? Un país con mayor equidad. Un país con una mejor o con una posibilidad de redistribución sana, equilibrada. Es decir, una propuesta para que el desarrollo llegue a la mayor parte de peruanos ubicados en lugares que no corresponden al Lima. Bien, entonces ya vimos que el centralismo justamente es ese acaparamiento que Lima tiene de la toma de decisiones en materia de políticas públicas o política de Estado y concentrar la mayor parte de agentes económicos, principalmente las empresas. Si ya se tiene a favor el Estado, en este caso de Lima, también va a tener la mayor parte de las empresas privadas en ese territorio. ¿Por qué? Porque justamente el estado de las cosas en el Perú ha hecho que las cosas se produzcan de esa manera. Ante el centralismo hay una propuesta para combatir lo que es el descentralismo o la descentralización. A ver, ¿qué es la descentralización o el descentralismo? La descentralización política administrativa constituye el establecimiento de entidades regionales o locales con autonomía política y representativa. Es decir, el alcalde, si tiene que atender algo de urgencia, ya no tiene que ir a Lima. Puede tomar una decisión en su mismo lugar. Igual un presidente regional o ahora gobernador regional. Se quiere que cada región tenga la posibilidad hasta cierto punto, hasta cierta medida, de tomar sus propias decisiones sobre su territorio y sobre la población que reside o habita en ese territorio. Bien, y esto da paso a la regionalización. La descentralización da paso a la regionalización. La descentralización da paso a la regionalización desde el punto de vista político-administrativo, otorgándole autonomía política y representativa desde el punto de vista local y regional. Por eso se establecieron los gobiernos regionales, era la intención, ¿no? Que las decisiones que se tengan que generar en la región para atender las demandas y las necesidades de la región se canalicen y en ocasiones se decidan en los gobiernos regionales, en la instancia de los gobiernos regionales. Y de ser el caso, en los gobiernos locales. Bien, eso es dar pie a un proceso conocido como la regionalización. ¿Para qué? El Estado no concentre todas las facultades político-administrativas, es que se estableció los gobiernos regionales. Eso le genera un aligeramiento de esa carga, de ese peso que tiene el Estado peruano,
y a la vez permite que en las regiones se tomen decisiones en torno a su propio desarrollo. Prioricen los proyectos de desarrollo que ellos, me remito a las regiones y a las localidades, que ellos consideren prioritarios y necesarios atender. Entonces ahí, para poder mejorar esto, es que se crean los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son los que tomarán decisiones hasta cierta instancia, hasta cierto nivel. Pero también se le ha delegado funciones a los gobiernos locales. Aligeras el peso que tiene el gobierno central y la idea es que el desarrollo no solo se concentre en Lima, sino también mire a otras partes del Perú para generar un desarrollo más equilibrado, un desarrollo más armónico. Bien, y ahí tenemos lo que es la descentralización o el descentralismo, opuesto al centralismo. Bien, vamos descansando un minutito. Tomen aire, como se dice. Y continuamos. Ahora sí, vamos a compartir y vamos a ver qué es centralización y descentralización para tener una idea más cabal de este proceso. Centralización es la acción de concentrar todos los asuntos desde índole político o administrativo en un solo órgano. En este caso, el gobierno central. Gubernamental. Centralización gubernamental es aquella en la que el órgano superior tiene todas las funciones, competencias y controles de los demás órganos que integran la administración pública. Entonces, si en cualquier parte del país se quiere tomar una decisión en torno a la agricultura, se lo hace a través del gobierno central. En torno a la salud, a través del gobierno central y solo el gobierno central decide. Bien. Características. Existe un órgano superior que concreta todas las funciones y competencias. Es decir, hay un alcalde, toma decisiones, pero muchas veces minúsculas, referidas a las demandas que necesita el país. Los demás órganos de la administración no tienen autonomía funcional, es decir, no pueden tomar decisiones propias, siempre tienen que esperarlas de Lima. Organización, presidente de la República, vicepresidente de la República, Consejo de Ministros, Ministerio y viceministros. Prácticamente son las únicas autoridades que existen en ese país. Y vamos a ver qué es descentralización. Pues descentralización es lo contrario. ¿Ya? Dice acá, descentralización es aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias. Es decir, gobiernos regionales, gobiernos locales. Ya no son meras alcaldías que solo ven temas de orden citadino, temas de la ciudad, como ciudad, temas como el ornato, temas como la limpieza pública, y antes las alcaldías solo tenían esa jurisdicción administrativa. Incluso, bueno, solo hasta cierto punto servía para prestigio y también para tomar algunas decisiones de corte inmediatista. Nada más. Bien. Pero cuando se habla de gobierno local es distinto. Ya tiene otro tipo de facultades, como también el gobierno regional. ¿Qué es la descentralización? Es aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias determinadas. Aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos
con competencias determinadas. Ahora sí, hay un gobierno central de ámbito nacional, hay 25 gobiernos regionales y más de 1 millar de gobiernos locales, entre provinciales y distritales, a los que se les ha delegado funciones. Y el concepto es gobierno local, gobierno regional. Entonces, estas son instancias que hay en una nación que ha pasado o está pasando por un proceso de descentralización. ¿Cuáles son las características de esta descentralización? La competencia ya no radica en solamente un órgano superior, sino que hay otros órganos involucrados en esta toma de decisiones de índole político-administrativo. En los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Cada una en su debida instancia y rol. Permite la creación de otros órganos para aliviarle el peso justamente a este Estado central. Cada órgano funciona de forma descentralizada, es decir, tiene sus propias atribuciones y competencias. Bien, ahí tienen ustedes el gobierno distrital, el gobierno provincial, el gobierno nacional, el gobierno distrital, el provincial, el regional y el nacional. ¿Ya? Son instancias de gobierno. Las alcaldías provinciales y distritales, gobierno local. El gobernador regional es el titular del gobierno regional, que está más arriba de las dos, y por arriba de ellas, pues el gobierno nacional. Los órganos que integran la descentralización gubernamental son de diversos tipos. Institutos autónomos, empresas del Estado, asociaciones y sociedades civiles del Estado, fundaciones del Estado, que promueven justamente esto que conocemos como descentralización. Entonces, entendido esto, ¿qué es el centralismo? Tenemos que entender que hay una alternativa a este flagelo que es el centralismo, que ha hecho mucho daño al desarrollo del Perú. No lo ha hecho desarrollar, lo ha sujetado en esto que se llama subdesarrollo. Bien. La descentralización se opone con criterios totalmente distintos. Hay que delegar funciones al gobierno local, delegar funciones al gobierno regional y que el Estado se quede con aquellas que puede, en las que puede involucrarse, que puede gerenciar, que puede gestionar, pero a nivel nacional, no a nivel de los gobiernos locales. Si una situación es competencia y únicamente competencia de un determinado distrito, y esto se basa en la Constitución del Perú, entonces el presidente de la República tendría que respetar la decisión que se tome ahí porque lo está haciendo una instancia gubernamental. Eso es descentralización. Vamos a ver otro aspecto. Regionalización. Aspectos de la regionalización. Vamos a ver acá un mapa del Perú con todas las regiones, con algunas salvedades. Bien. Entonces acá tenemos la región Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Lima. Al otro extremo, con un territorio muy amplio, está Ucayali. Debajo, con un territorio también amplio, Madre de Dios. Al costadito, que estoy señalando acá con el cursor, es Cusco. Abajo Apurímac, un poco arriba Ayacucho, más arriba Huancavelica, a su costado Ica, y aquí, bueno, acá Ayacucho y acá Huancavelica. ¿Ya? Bien, para no perderme, Madre de Dios,
Cusco, Apurímac, Ayacucho, y Huancavelica. Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Madre de Dios, Cusco, con el territorio más amplio, tal vez algo más Madre de Dios, y luego le siguen acá Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. A otro extremo, en la costa, ubicado en la costa, Ica, debajo Arequipa, Moquegua, Tacna, que está en plena frontera con Chile, y al costadito, hacia arriba, Puno, frontera con Bolivia. Hasta ahí hay 23 regiones. Pero Lima es una situación distinta. Primero, la otrora provincia constitucional del Callao, la otrora provincia constitucional del Callao, es hoy en día una región. Está considerada como una región. Lima metropolitana no, porque Lima metropolitana es la provincia sede de la capital. Entonces se le exceptúa de la administración regional. Pero las otras provincias del departamento de Lima integran Lima provincias. ¿Ah? Integran Lima provincias. Entonces, contamos todo excepto Lima, son 23. Dejamos a un lado Lima metropolitana y vamos con Callao y Lima provincias, que va desde Barranca hasta Cañete, teniendo al costado las provincias andinas de Yauyos, es Huarochirí y también, si mal no recuerdo, Canta, que están ubicadas en la Sierra de Lima. Ellas, junto a las provincias del norte chico, es decir, las que están en el departamento de Lima, pero al norte, integran también esta Lima provincias, como es Barranca, como lo es Huaura, su capital Huacho, como lo es Huaral, y abajo como lo es Cañete. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a ver esto. Regionalización, visión global e internacionalización de las regiones. Muchos países que eran centralistas se han visto en la necesidad de implementar procesos de regionalización. Acá nomás nuestro vecino del sur, Chile, implementó un proceso de regionalización. Entonces, hay una visión global e internacionalización de las regiones. Tiene como objetivo la distribución racional de la inversión. Es decir, en el centralismo la inversión mayormente cae en Lima. No, con un modelo descentralizador se busca que la inversión vaya a diferentes puntos del país, no se quede en algún lugar. ¿Muy bien? Muy bien. Debajo tenemos relación entre proyectos de desarrollo y metas regionales. Hay proyectos de desarrollo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción y otros ministerios más tienen iniciativas. Hay iniciativas ciudadanas también. Bien. Pero no todos son proyectos nacionales. También hay proyectos regionales. Y se relaciona entre proyectos regionales de desarrollo y metas regionales. Es decir, la relación entre proyectos de desarrollo y metas regionales está basada bajo este criterio. Que cada proyecto de desarrollo que se implemente debe partir de los intereses de esta región. Sobre todo si le atañe a esa jurisdicción. Otro factor, bueno, otro aspecto de la regionalización, movilización del capital privado, perdón, la movilización del capital privado, mano de obra y su autoayuda interna. Capitalización vía empresas privadas, mayor trabajo, es decir, mayores puestos de trabajo y una autoayuda interna, ¿no? O sea, es decir, que estas mismas regiones vayan proveyéndose de aquellas facultades
para tomar decisiones respecto a sus propios proyectos de inversión y cómo en estos también puede intervenir la propiedad privada. La idea también es atraer la inversión, pero no solo a Lima, sino a otras partes del país. Así como movilización del capital privado, que la inversión no solo se quede en Lima, sino que vaya a otros puntos del país. Por eso es que con esto se piensa integrar a las áreas periféricas. Es decir, todo se concentra en Lima, pero muy poco sabemos de Madre de Dios, o muy poco sabemos de, vamos a decir así, de Huancavelica. ¿Por qué? Porque son regiones un tanto apartadas de este centralismo limeño. Otra cosa más, la atracción a la inversión. Entonces, a ver, como dije antes, la idea es que el capital privado no solo invierte en Lima, sino en otras partes del país, como podemos ver en el gráfico. Bien, para eso debe haber atracción a la inversión. El Estado debe propiciar las condiciones para que las empresas privadas puedan ir a distintos lugares del país con responsabilidad social, con consulta previa si se trata, por ejemplo, de pueblos originarios, y sobre todo que en esta inversión también se coordine con el gobierno regional, que también se involucre el gobierno regional. Participación de la población en la toma de decisiones, es decir, con el centralismo, como aparte de concentrarse todo en Lima, sabemos que de ese centralismo hay un sector social minoritario que usufructúa de ese centralismo. Se queda en Lima y desde Lima dirige política y económicamente a este país a sus anchas, a placer. Bien. Entonces, es necesario en este proceso de regionalización que la sociedad civil, las autoridades y los agentes económicos concerten qué decisiones van a tomar respecto a la vida política, económica, social y cultural de sus respectivas regiones. Y en el caso económico, participar, por ejemplo, en la toma de decisiones referido al presupuesto regional o al presupuesto local. ¿Cuánto es necesario para satisfacer las necesidades de la población? Y finalmente, el incremento de la calidad de vida. Es decir, si la calidad de vida en Lima es más o menos óptima y la esperanza de vida supera los 70 años, hay que recordar que existen lugares del Perú donde esto no se ha manifestado. Se vive en el casi abandono e incluso en la pobreza, a veces en la miseria, y las personas tienen una menor, como le llaman, una menor esperanza de vida al nacer. ¿Por qué? Porque la calidad de vida no les es favorable por la pobreza, por la falta de desarrollo, en la que, y sobre todo desarrollo asimétrico, en la que el centralismo nos ha sumido. ¿Ya? Entonces, ahí vemos los procesos. ¿Cómo diferenciamos centralización de descentralización? Acción de concertar todos los asuntos, bueno, acción de concertar, a ver, concertar no, es concentrar, vamos de nuevo, acción de concentrar todos los asuntos de índole político o administrativo en un solo órgano. Es decir, todo pasa por el gobierno central, nada por otras instancias de gobierno, por lo tanto, desarrolla solo un punto geográfico del país y los demás no. ¿Por qué? Porque, por lo general, este Estado o quienes dirigen este Estado van a ver al Perú desde una perspectiva limeña y van a pensar que satisfacer las necesidades del Perú es satisfacer las necesidades de Lima, lo cual no es cierto. Lo cual está muy lejos de
ser lo idóneo para, no solo lo idóneo, sino lo necesario para que el Perú pueda desarrollar. Gubernamental es aquella en la que el órgano superior tiene todas las funciones, competencias y controles de los demás órganos que integran la administración pública. Todo lo se concentra en Lima, en las autoridades políticas limeñas o que se encuentran en Lima que gobiernan el país. Entonces, en la primera, a diferencia de la centralización, la descentralización es aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias determinadas, de acuerdo a jerarquía, ¿no? Un gobierno central encargado de todo el Perú, un gobierno regional encargado de las regiones que ustedes ya conocen, una instancia de gobierno provincial encargado de cada provincia y en las unidades menores, más pequeñas, los distritos, también debe haber esa instancia de participación plena, total, claro, marcando las distancias correspondientes, ¿no? De acuerdo a la jurisdicción de cada órgano de gobierno. En el plano gubernamental es aquella que permite la presencia de órganos descentralizados que se encargan de ejecutar, pero dichos órganos deben responder a un órgano descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que se permite la presencia clara, notoria de gobiernos regionales y locales, pero estos deben responder a la vez a el gobierno central. Hemos avanzado hasta aquí, hemos ejecutado tal cantidad del presupuesto que ustedes nos han dado, hemos obtenido otro presupuesto por acá para cubrir los gastos de determinada obra que solo son beneficiosas para una determinada región. Eso como ejemplo. En características centralización y descentralización, vemos acá, existe un órgano superior que concreta todas las funciones y competencias. En este caso, el gobierno central ubicado en Lima. Los demás órganos de la administración no tienen autonomía funcional, es decir, no pueden tomar decisiones propias. Eso pasaba antes, por ejemplo, con los municipios. No tenían decisiones propias. Lo único que se encargaban eran de las calles, las veredas, los mercados, los centros de abasto, la limpieza pública y punto. La idea de gobierno local no está considerada porque estos no tienen autonomía funcional, no toman decisiones propias y la gente, cuando le reclama al alcalde, el alcalde dice, bueno, mis funciones son muy pocas, vayan y reclámenle al gobierno central. ¿Cómo le vamos a reclamar al gobierno central si el gobierno central está en Lima y nosotros estamos acá y somos una porción territorial? Lo siento, ¿qué puedo hacer? Aquí hay una diferencia con la descentralización. La competencia ya no radica solamente en un grupo, la competencia ya no radica solamente en un órgano superior. La competencia ya no radica en solamente un órgano superior. ¿Qué quiere decir? Que una competencia que siempre debió ser de un gobierno distrital ya no tiene que estar como competencia del gobierno central. Es decir, determinada situación se tiene que ver en el distrito. Entonces, la facultad de solucionar ese problema la tiene el gobierno distrital. Y así, el poblador de un distrito, grande o pequeño, apartado, cercano, se va a sentir representado. Y representado y también de alguna manera u otra podrá hacer llegar su petición, su demanda para alcanzar el bienestar general o el bien común. Permite la creación de otros órganos. Es decir, si es necesario crear un área dentro del gobierno local, eso lo puede establecer el gobierno local, claro, en un determinado marco general existente que establece una ley nacional. No podemos dejar de lado las leyes nacionales más importantes que atañen a todos. Dentro de ese marco, un gobierno local o regional tiene libertad de acción. Puede actuar
para satisfacer las demandas de su población. Entonces, podemos crear un órgano al interior de un municipio, por decir. ¿Cómo decir? ¿Sabe qué? Voy a dejárselo a los alcaldes de centros poblados, porque el distrito es muy grande. Puedes tomar esa atribución. Cada órgano funciona de forma descentralizada. Es decir, tienen sus propias atribuciones y competencias. Eso está claro. Los órganos que integran la descentralización gubernamental son de diversos tipos. En efecto, están clasificados en diversos tipos de acuerdo a el rubro, ramo o sector que corresponde. Es decir, estos órganos que integran la descentralización gubernamental son de diversos tipos. En el plano económico, en el plano de salud, en el plano educativo, en el plano del trabajo, en el plano del ambiente, en el plano cultural, etcétera, etcétera. Organización. Bueno, acá el presidente de la República y su comitiva. Aquí ya no, en descentralización es diferente. Acá hay institutos autónomos, empresas del Estado, asociaciones civiles del Estado, cada una con sus debidas atribuciones. Y cada una actuando en los niveles de gobierno correspondientes, sea local, regional o nacional. ¿Ya? Pues ahí pueden ver ustedes lo que ya habíamos dicho antes. Acá tenemos centralización, pueden ver ahí, descentralización. Acción de concertar los asuntos públicos, perdón, acción de concertar todos los asuntos de índole político o administrativo en un solo órgano, mientras que la descentralización es lo contrario, es aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias determinadas. Ya hay una suerte de lo que llamamos desconcentración. Primero desconcentración y a la vez el criterio de descentralizar, que es desplazar. Descentralizar es desplazar. Desconcentrar es quitar peso, cohesión. Mientras desconcentrar, mientras que descentralizar es desplazar. Desplazar atribuciones, desplazar competencias, en este caso, se llama así, competencias gubernamentales determinadas. Entonces, lo que me atañe a mí como gobierno, tengo que ver por todos, pero se lo dejo al gobierno regional y al local. Gubernamental es aquella en la que el órgano superior tiene todas las funciones, competencias y controles de los demás órganos que integran la administración pública. Aquí, gubernamental es aquella que permite la presencia de órganos descentralizados que se encargan de ejecutar, pero dichos órganos deben responder a un órgano centralizado. Es decir, en la descentralización, bueno, se pueden ejecutar obras, pero tiene esta que, a su vez, esta ejecución, partir de una, vamos a decir, partir de una ley general, siempre. Los gobiernos regionales, locales y también el gobierno central deben tener un solo eje para hablar un solo idioma. Por ejemplo, cada uno debe sujetarse a la constitución política del Estado, que es una sola. Eso por citar un ejemplo. Porque también hay, por ejemplo, leyes determinadas de cómo deben actuar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y también cómo debe actuar un gobierno nacional. O sea, un presidente, un gobernador o un alcalde no pueden proceder como se les da la gana. Hay un marco general en el cual están contempladas justamente las funciones, las competencias y los controles que corresponden a la operatividad de una instancia gubernamental. Puedo remarcar, sea esta distrital, sea esta regional, sea esta nacional. Acá las características ya se las había mencionado antes y las pueden ver acá, igual que la organización. Bien, chicos, un minuto más, miren esa pantalla y nos estamos viendo.
pueden mirar un minuto más esa pantalla y tener una idea cabal de qué es centralización, qué es descentralización, cómo debemos descentralizarnos, cómo se debe de descentralizar una nación tan centralista como la peruana para alcanzar el desarrollo de manera equilibrada, equitativa, armónica, no con los desequilibrios del presente. Muy bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor.